Muy buenas tardes. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través de la Comisión de Paridad entre los Géneros y la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, les dan la más cordial bienvenida a la inauguración del taller de capacitación Ciudadanía Democrática Incluyente, Igualitaria y con Perspectiva de Género, dirigida a estudiantes, docentes de la Unidad Académica de Derecho y Ciudadanía Zacatecana. Nos acompañan en el presidium, maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del IES. Doctor Raúl Federico García Pérez, director de la Unidad Académica de Derecho de la UAS. Maestra Brenda Mora Aguilera, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del IES. Doctor Luis Alejandro Aguilera Galaviz, coordinador de vinculación de la UAS. Doctora Norma Gutiérrez Hernández, docente investigadora en la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente y la licenciatura en Historia de la UAS. Agradecemos la presencia del secretario ejecutivo, maestro Jorge Chiquito Díaz de León. La directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros, ingeniera Martina Lara González. Agradecemos también la presencia de la licenciada María del Refugio Sánchez Bañuelos, representante del PAN ante la Comisión de Paridad entre los Géneros. Maestro Octavio Macías Solís, docente investigador y ponente de este curso de capacitación. A las autoridades educativas, a estudiantes y docentes de la Unidad Académica de Derecho e integrantes de la Junta Ejecutiva, a las representantes de las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, gracias por acompañarnos. Sin más preámbulo, cedemos el uso de la voz al maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del IES, que nos brindará su mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en este evento. Saludo a quienes nos acompañan aquí en el presidium, al doctor Raúl Federico García Pérez, su director aquí de la Unidad Académica de Derecho. La maestra Brenda Mora Aguilera, también consejera electoral, egresada de esta unidad académica, maestra ahorita con licencia de la universidad y presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del Instituto. Al doctor Luis Alejandro Aguilera Galaviz, coordinador de vinculación de la universidad. Y por supuesto a nuestra ponente, la doctora Norma Gutiérrez Hernández, docente investigadora en la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente y de la licenciatura de Historia de la universidad. También, bueno, aquí al maestro Octavio, por supuesto ya lo presentaron, ahorita lo menciono. Y sobre todo a ustedes, alumnos y alumnas de la Unidad Académica de esta institución, de nuestra alma mater. Yo también soy egresado de la universidad. Y bueno, realmente nos congratulamos que estén aquí porque esto va para ustedes, ¿eh? Entonces, qué bueno que están presentes y bueno, creo que hay más quórum de mujeres que de hombres. Pero bueno, hay que tener la paridad. No, bueno, qué bueno que hay más mujeres, ¿no? Pero va dirigido a ambos géneros, por supuesto, ¿no? Saludo a mis compañeros y compañeras del instituto, a la ingeniera Martina Lara, que es la promotora de este taller. Y bueno, agradecerle mucho al doctor Federico. Aquí hemos hecho ya varias actividades. Y este taller, que se denomina Ciudadanía Democrática, Incluyente, Igualitaria y con Perspectiva de Género, que impulsamos a través de la dirección,
tiene valor curricular, sí, ¿verdad, maestro? Luis Alejandro. Entonces, jóvenes, tienen que venir a los 5 módulos, los esperamos por aquí. Ojalá y nos puedan acompañar a todos, ¿verdad? Gracias por el apoyo a la universidad para llevar a buen puerto los trabajos de este taller, que no solo desarrollamos en su casa, sino que las y los alumnos, así como el cuerpo docente de la unidad académica, serán parte de este público objetivo. Agradecer al licenciado Alejandro Aguilar Galaviz, coordinador de vinculación, por las facilidades brindadas para este programa de capacitación. La promoción de la cultura democrática con perspectiva de género y con enfoque de igualdad es un eje fundamental para la formación de una ciudadanía crítica e informada que apropie como suya la democracia como un sistema de vida y sobre todo como el goce efectivo y pleno de los derechos humanos, cívicos, políticos y electorales para que las mujeres ejerzan una ciudadanía plena. Este año se cumplen 70 años de la conquista de los derechos políticos de las mujeres a votar y ser votadas. Por lo que resulta muy pertinente que a través de este programa de capacitación reflexionemos sobre los avances y los retos alcanzados en el pleno ejercicio de esta ciudadanía y la importancia pues de la participación de las mujeres debe darse no solo en condiciones de paridad, sino libre de violencia. Enhorabuena por los trabajos que hoy dan inicio. Felicito a la consejera Brenda Mora y a la ingeniera Martina por conducir estas acciones de capacitación dirigida en este caso a un ámbito educativo. Agradezco a la doctora Norma Gutiérrez Hernández, quien amablemente nos acompañara otra vez. Por aquí estuvimos en el mes de marzo con motivo de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, con el tema hoy que ella nos expondrá, introducción a la perspectiva de género, lineamiento indispensable para la igualdad sustantiva. Vamos a tener 5 módulos. Está aquí el maestro, el doctor Octavio Macías Solís, va a ser el próximo jueves. Van a ser martes y jueves. La maestra Brenda también va a ser expositora. El maestro José Ángel Yuen Reyes, que es el presidente del Tribunal Electoral de aquí del estado de Zacatecas. Y vamos a traer a una expositora del INE, de la Unidad de Igualdad de Género y no discriminación. Todo parece que sí, ya podremos contar con ella para el cierre de este taller. Concluirán estas sesiones el 16 de mayo. Entonces, pues bueno, enhorabuena y vamos a escuchar y aprovechar a los panelistas que estarán, a las panelistas y al panelista Octavio. Tiene que ver la presencia de los hombres, maestro, ¿verdad? Para que escuchemos pues sus aportaciones que nos darán el día de hoy. Gracias. Muchas gracias por su mensaje, consejero presidente. A continuación, la maestra Brenda Mora Aguilera, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros, nos brindará su mensaje con la exposición de motivos de este taller. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estimados miembros del Presidium, los saludos con afecto. A las y los docentes, estudiantes de esta unidad académica de Derecho de la Universidad, la representación de los partidos políticos que nos acompañan, integrantes de la sociedad civil y ciudadanía zacatecana y también los compañeros del IES que están por aquí. Bueno, este evento está enmarcado en el convenio que tenemos con la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Se ha creado este programa de capacitación en coordinación con la Unidad Académica de Derecho en esta ocasión y por segunda vez, ya habíamos tenido un curso anteriormente, y también con la colaboración de la Coordinación de Vinculación de la Universidad. El objetivo de este taller de capacitación titulado Ciudadanía Democrática, Incluyente, Igualitaria y con Perspectiva de Género está dirigido a todos ustedes estudiantes, a los docentes y a toda la ciudadanía para lograr que las y los participantes reconozcan los valores de la ciudadanía participativa y la importancia que las mujeres participen en política en condiciones de igualdad,
lograr la paridad entre los géneros y eliminar la violencia política en razón de género. La participación activa de la comunidad universitaria en la democracia zacatecana es altamente necesaria y benéfica. El ámbito de la educación superior es uno de los factores críticos de una sociedad y se requiere una amplia relación entre la ciudadanía y los distintos ámbitos académicos y escolares. Este taller, como ya lo mencionaba el consejero presidente, va a tener 5 módulos de 120 minutos cada uno de ellos. En total de horas presenciales serán 10. Además, tendremos también una actividad extra de 1 hora con 20 minutos por módulo que se cubrirá por la modalidad en línea, también con la revisión de bibliografía y mediante un trabajo entregable a fin de alcanzar las 16 horas para la obtención del valor curricular de un crédito del sistema de asignación de transferencia de créditos académicos. Es la primera, en esta primera sesión de capacitación se comenzará con la aplicación de una evaluación previa al desarrollo de estos contenidos. Ello tiene como propósito medir el grado de conocimientos de los participantes, de las participantes, en los temas que contiene este programa. Y ya en la última sesión tendremos otra evaluación que tiene como finalidad valorar los conocimientos aprendidos y reflexionados en relación a estos temas. De igual forma, es importante señalar que a la conclusión del taller, bueno, pues se les entregará una constancia de participación con valor curricular. Las temáticas que se abordarán en este taller, el que hoy iniciaremos con la introducción a la perspectiva de género, lineamiento indispensable para la igualdad sustantiva, que lo impartirá la doctora Norma Gutiérrez, que nos acompaña el día de hoy. Luego, el segundo módulo, la importancia de la conciencia de la participación política de las mujeres, por el querido maestro Octavio Macías Solís. El tercer tema, de la paridad entre los géneros y la violencia política contra las mujeres en el ámbito electoral, lo impartirá su servidora. El cuarto tema, derechos políticos electorales con perspectiva de género desde la función jurisdiccional, y aquí veremos algunos casos prácticos, y será desarrollado por el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral, José Ángel Yuén Reyes. El quinto tema, la garantía de los derechos políticos electorales a través de acciones afirmativas, avances y retos, y como ya lo mencionaba, estará a cargo de la maestra Lisette Pérez Cárdenas, experta en género y acciones afirmativas de la Unidad Técnica de Igualdad y No Discriminación del INE. Dentro de este programa de capacitación se pretende generar la exposición de temática, pero también la deliberación y el análisis de casos prácticos y problemáticas actuales. Este ejercicio, sin duda, será muy enriquecedor. Es un espacio para compartir puntos de vista y experiencias que nos lleven a reflexionar sobre la importancia de la participación ciudadana en un sistema democrático que se caracterice por ser incluyente, igualitario y con perspectiva de género. Agradezco a las y los presentes su atención y participación en este evento. Les deseo mucho éxito en los trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, consejera. Toca el turno de ceder el uso de la voz al doctor Raúl Federico García Pérez, director de la Unidad Académica de Derecho de la UAS, para que nos brinde su mensaje. Muchas gracias. Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos y todas a la Unidad Académica de Derecho, que como siempre es un gusto para nosotros recibir a uno de los institutos en nuestro estado que desde siempre han volteado hacia la universidad, pero creo que más que a la universidad, particularmente a los jóvenes. Y eso creo que siempre debe de agradecerse. Uno, por tomar en cuenta temas de formación integral, que en ocasiones no podemos tocar en el aula, y por eso agradecer al maestro Juan Manuel Frausto, que
pues creo que desde que iniciamos este encargo como director de la Unidad Académica de Derecho, ha sido una participación constante y le agradecemos mucho que siga aquí. También agradecer al maestro Luis Alejandro Aguilera Galaviz, que a través de vinculación efectivamente le ha dado este carácter de validez oficial, no solamente desde la Unidad Académica de Derecho, sino desde el contexto de nuestra universidad. Y ha sido muy interesante que nos pida todos los programas, cómo se desarrollan, tiempos y momentos. Y agradecemos mucho esa colaboración de igual manera para esta unidad, maestro. Muchas gracias. Y también hacia las maestras Brenda Mora Aguilera y Norma Gutiérrez Hernández. Creo que es importante la presencia de expertos en estos temas, que sigue siendo complicado en ocasiones saber por dónde vamos. Me acuerdo mucho lo de las acciones afirmativas, que primero inició que era discriminación positiva y como que sonaba raro, les decía cómo discriminar positivamente, ya, acciones afirmativas. Creo que el lenguaje y la forma de entender este tema ha venido creciendo. De igual forma, a quienes nos acompañan, al maestro Jorge Chiquito Díaz de León, gracias por acompañarnos, la maestra Marta Lara también, gracias a mi maestro, que ya hacía, pues hace un ratito que no teníamos el gusto. Les comparto que hace muchos años fue de los que ahí nos picaba las costillas para que ándele Federico, vaya y anímese y haga esto, haga lo otro, maestro. Gracias de que esté aquí en nuestra universidad. Yo ya los veo inquietos, ya quieren que inicie el evento y no queremos excedernos en el uso de la voz. Solo mencionar que esta unidad académica de Derecho, si bien forma licenciados en Derecho, forma algo más importante que eso, en una categoría mayor, que son ciudadanos comprometidos con su entorno, y para tener una mejor visión y tener la capacidad el día de mañana de poder influir en las decisiones como Estado, pues es necesario que tengan estos conocimientos que son sumamente importantes, porque sabemos que nuestros estudiantes están convencidos que la mejor manera de construir una sociedad más justa es precisamente estudiando estos temas, de una democracia, dice aquí, incluyente, igualitaria y con una perspectiva de género. Es un tema que está ahí constante y que queremos que trascienda no solo en el papel, que no únicamente sea una cuestión discursiva, sino que conforme vaya pasando el tiempo se siga materializando en acciones concretas. Y aprovechando que estoy con ustedes, yo pedirles o darles, no sé si pueda ser un consejo o pedirles que se lo vayan grabando. Yo lo que les podría decir es que siempre hay que luchar por un ideal, por un propósito, siempre hay que tenerlo en cuenta. Segundo, ustedes tienen la obligación de siempre luchar por un derecho. Y tercero, aunque pareciera que no va y rompo un poco con el esquema, creo que siempre tienen que luchar por un amor. Y por un amor es en muchos contextos. Y creo que esas tres cosas, cuando ustedes las llevan bien asentadas, pueden lograr esto y más. Insisto, tener un ideal, luchar por sus derechos y pelear siempre por un amor. Cuando eso está bien sustentado, cuando tienen ese cariño y una convicción por algo, creo que ustedes tienen las posibilidades de generar un mejor contexto para todos. Enhorabuena, muchas felicidades al instituto, a nuestra universidad y a nuestros invitados, porque de nueva cuenta han logrado algo fundamental, que es el poder continuar con la formación de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Agradecemos su mensaje, director. En este momento daremos inicio al primer módulo denominado Introducción a la perspectiva de género, lineamiento indispensable para la igualdad sustantiva, a cargo de la doctora Norma Gutiérrez Hernández. Pero antes, si me permite, doctora, daré una breve semblanza curricular. Norma Gutiérrez Hernández
licenciada en Historia y maestra en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Zacatecas, especialista en Estudios de Género por el Colegio de México y doctora en Historia por la UNAM. Perfil PRODEP, integrante del Cuerpo Académico Consolidado, estudios sobre educación, sociedad, cultura y comunicación. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, del Seminario Permanente de Historia de las Mujeres y Género, de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, del Seminario de Historia de la Educación del CIESAS, del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y de la Red contra la Violencia en Instituciones de Educación Superior, líneas de investigación, Historia de las Mujeres y de Género e Historia de la Educación. Es docente investigadora en la Maestría de Educación y Desarrollo Profesional Docente y la Licenciatura en Historia, ambos en la UAS. Últimas publicaciones. Violencia contra las mujeres en Zacatecas, un análisis sobre la implementación de la Declaratoria de Alerta de Género 2016-2019. La impronta de la educación en las personas, género, violencia y conciencia histórica. Irene Ramos Dávila, mujer que abrió camino en la educación postelemental y la profesionalización y la presencia femenina en el mundo público de Zacatecas. Mujeres y género, voces del pasado, miradas del presente. Auditoría de género en el lenguaje, violencia, educación, feminismo e igualdad sustantiva. Violencias, marcos de análisis desde los contextos educativo, laboral, cultural y de la comunicación. Develando la historia de las mujeres. Ensayos literarios y mujeres. Conexiones entre escritoras, personajes femeninos e investigadoras. Historia, educación y género, saberes, protagonistas y perspectiva. Perspectivas femeninas y feministas, arte, educación y violencia. Adelante, maestra. Gracias, buenas tardes. Esto se mueve. Bueno, agradezco la invitación que me hicieron por conducto de la ingeniera Martina para hablar en este taller. Le vamos a quitar el formato de conferencia porque los talleres incluso implican interacción, que no se va a poder mucho por el espacio. Pero yo espero que el día de hoy puedan llevarse algo para que lo apliquen en su presente, ¿no? En aras de construir un mejor futuro. Les voy a pedir por favor que dejen a un lado el celular. No nos vamos a estar aquí las 2 horas porque ya corrió el tiempo. Vamos a estar menos y tampoco de mi parte va a haber examen porque oyeron la palabra examen y vi unas caras tristes, ¿sí? Lo que importa es la aplicación del conocimiento, no que lo repitan tal cual, ¿sí? Y lo que van a aprender en todos los módulos, empezando por este, pues se presta para que puedan hacer un escrito desde 1000 posibilidades. Quiero decir que me costó mucho seleccionar lo que quería compartirles el día de hoy porque yo tengo a mi cargo un curso de género en la maestría y lo doy todo el semestre, 10 horas por semana. Y entonces así como que en hora y media hablar algo, pues así es nada más el ABC. Y voy a partir de una reflexión que dijo el director de este recinto, bueno, de esta unidad, el doctor Raúl. Ahorita los modelos educativos contemporáneos tienen que ver con la educación integral, no sé si habían oído esa palabra, ¿sí? Es lo que priva en Occidente, en México, en términos de lo que debemos de hacer quienes estamos a cargo de procesos de enseñanza-aprendizaje. La perspectiva de género es uno de los lineamientos bases de la educación integral, ¿sí? Y también retomando al mismo director, con su última convocatoria o exhorto, vamos a hablar del amor a la igualdad, ¿sí? Que es el marco en el que se inscribe la perspectiva de género.
Y bueno, vamos a hablar género desde un ámbito dicotómico, ¿sí? Que es a lo que alude la primera imagen, porque en la perspectiva de género, como en muchas otras cosas, la clave es la educación. ¿Sí? Y esto alude justamente a la educación integral. La educación integral habla de cultivar el cuerpo, de cuidarlo para no enfermarnos y que nos den enfermedades crónico-degenerativas. Habla de la importancia de la alfabetización emocional, habla de la cultura para la paz, habla del humanismo, habla del deporte, ¿sí? Habla de la perspectiva de género y la no violencia, entre muchísimas otras posibilidades, incluso habla de la resiliencia, ¿sí? Entonces vamos a empezar por el concepto básico. No podemos entender la perspectiva de género sin saber qué es el género. Un concepto que se tergiversa en muchas ocasiones. Y me da mucho gusto ver aquí a varios hombres, no tan solo adultos, sino estudiantes, porque esta es una cuestión de mujeres y de hombres, las personas que integramos la sociedad. El género es un constructo social, es decir, lo hace la gente, lo define la gente, es de manufactura humana, ¿sí? La gente nace con un sexo, pero el género se hace, ¿sí? Es una construcción social, lo hacen las personas con base en diferencias sexuales, ¿sí? Una manera muy sencilla de decir qué es género es decir cómo se hacen los hombres o las mujeres a través del tiempo, o cómo se construye lo femenino y lo masculino en dos dimensiones, que es el tiempo y el espacio, porque los hombres y las mujeres no se hacen igual aunque estén en un mismo tiempo. Hay que ver el contexto geográfico. Las mujeres de Zacatecas no son igual que las de Oriente. Los hombres de Zacatecas no son igual que los de Finlandia. Las estructuras de género son contextuales y entonces cambian. Por eso el ser mujer de hace algunos años dista del actual y las nuevas generaciones van socializadas en otra línea. Lo mismo pasa con los hombres. Y aparte la categoría de género es interseccional. Como hombres y como mujeres tenemos líneas sociales definitorias, pero todas esas líneas se cruzan con la edad, con la clase social, con la formación educativa, con la raza, con el capital cultural, etcétera, etcétera. El género es un hecho social, no es natural. Mucha gente confunde la palabra sexo con género y ese es el primer equívoco, ¿sí? O bien piensan que hay perspectiva de género porque la mitad son mujeres, también es un gran error. Puede haber perspectiva de género con un auditorio solo de hombres o con 5 mujeres, ¿sí? La perspectiva de género existe como denuncia, porque en general, históricamente, la subordinación de las mujeres es de larga data, es milenaria. Y eso implica muchas situaciones de marginación y de vulneración a los derechos humanos, ¿sí? La igualdad es un derecho humano, más demandado para las mujeres que para los hombres, como espero que quede claro al final de esta reflexión. El género incluso tiene que ver con un orden simbólico. A donde quiera que volteen hay situaciones de género. Y en términos de un impacto social, se traducen las posibilidades que hombres y mujeres llevan a cabo en su vida diaria en cualquier ámbito. Tiene que ver con el sexo de las personas en puestos de toma de decisiones. Tiene que ver con el ingreso de los hombres y las mujeres a la educación. Tiene que ver con una clase, tiene que ver con todo la perspectiva de género. Con la vida diaria no se diga. El sexo tiene una injerencia biológica o natural. Es parte de un código que viene desde el momento mismo de la procreación. Ahí no hay manufactura humana, ¿sí?
El sexo tiene que ver con lo que nace una persona. El género con la manera en cómo se socializa y se educa a esa persona. Y huelga decir que no se educa igual a un hombre que a una mujer, en ningún sentido, ¿sí? La asignación de género en las personas es desde que se conoce el sexo de ésta y hasta que se muere. El legado pedagógico de género está presente incluso en personas que no están en la escuela, que no tienen una educación áulica. Desde todos los ámbitos e instancias se socializa a las personas en género, incluso aunque ni se den cuenta, como lo vamos a ver. Y en ese sentido, la identidad de género se conforma a los 2 años de edad o en la etapa de preescolar. Esa etapa es fundamental para definir lo femenino o lo masculino en niños y en niñas, ¿sí? Es muy importante tenerlo en cuenta. A esa precaria edad, un niño o una niña ya puede saber qué le compete a los hombres o a las mujeres, sin que sepa la palabra género. De hecho, mucha gente no sabe ni qué es la palabra género, pero lo ejecuta muy bien en términos de prácticas o saberes. La socialización de género tradicional en las mujeres implica cómo ser mujeres y tiene que ver con muchas demandas sociales imperceptibles. La belleza natural o artificial es un elemento de construcción de género en las mujeres. Eso es lo que está de trasfondo de por qué muchas mujeres a cierta edad ya no dicen su edad, porque como mujeres tenemos una cotización social más que los hombres, ¿sí? Y es una cuestión de género. Los juguetes tienen que ver con una socialización de género en uno u otro sexo. Lo que realizan en cuanto a actividades o profesiones también. Incluso hubo un tiempo en este país que se habló de feminización de las profesiones. Ahorita estamos en ese proceso de desarticulación. Por ejemplo, aquí la unidad que está a un lado, ingeniería. Es una de las carreras todavía, pero menos que antes, de potestad masculina, en todo sentido, ¿sí? Pregúntenle si conocen a algunas ingenieras. Yo he tenido alumnas ingenieras que les hablen del clima organizacional en las aulas, en los pasillos, en las dinámicas de la escuela, y pareciera que estamos hablando de la Edad Media, ¿no? De todas las situaciones y vejaciones que tienen que tolerar y soportar. Y bueno, no nomás en ingeniería, también en otras unidades. Seguramente aquí no pasa eso. Coral Herrera, que estuvo aquí en México hace 15 días, es una académica, es doctora en humanidades, que se ha especializado en la construcción social del amor. Y comparto este lineamiento porque también es un rasgo de género y que tiene que ver con algo que seguramente aquí analizan, la violencia contra las mujeres y los feminicidios. ¿Cómo nos educan a las mujeres en términos del amor, del príncipe azul, de una realización a partir de una figura masculina a un lado? Y cómo educan a los hombres, ¿sí? Que no son los mismos parámetros. Dice por ahí la sabiduría popular que en general para las mujeres el amor es un libro, mientras que para los hombres un capítulo de ese libro, ¿sí? En todo sentido tiene que ver el análisis. No sé si alcanzan a ver lo que dice aquí esta cita. ¿Si alcanzan a ver la última fila? ¿No la alcanzan a ver? La voy a leer para que puedan apreciarla las personas que están hasta atrás. Dice Coral Herrera: las niñas y los niños recibimos mensajes ocultos y aprendemos a amar en forma diferente. Así que cuando nos encontramos en la adultez, resulta imposible quererse bien. Los niños aprenden a valorar y defender su libertad y su autonomía. Las niñas aprenden a renunciar a ellas como prueba de su amor cuando encuentran pareja. Las niñas aprenden a situar el amor en el centro de sus vidas, mientras que los niños aprenden que amor y los afectos son cosas de chicas. Las niñas creen que para amar hay que sufrir, pasarlo mal, aguantar y esperar al milagro romántico. Los niños, en cambio, no renuncian ni se sacrifican por amor. Las niñas aprenden a ser dulces princesas, los niños a ser violentos guerreros.
Ellas creen que su misión es dar a luz a la vida. La misión de ellos es matar al enemigo. A veces el enemigo es la esposa. Mientras ellas se hipersensibilizan y dibujan corazones por todos lados, ellos se mutilan emocionalmente para no sufrir y se preparan para ganar todas las batallas. Fin de la cita. Quienes se encargan de esta socialización somos hombres y mujeres, ¿sí? Por diferentes instancias. Estamos hablando de un sistema patriarcal que es alimentado no por los hombres tan solo, sino también por las mujeres, ¿sí? En ese sentido, a las mujeres se nos enseña algo que Franca Basaglia dice que se llama seres para otros, ¿sí? Al margen de que sea una profesionista, de que sea una mujer que recibe un salario fuera de su casa, esté casada o no, la mujer centra el eje de su vida en la atención a las demás personas. A veces ni siquiera tienen que decirle, pareciera que naturalmente, y pongo entre comillas natural, eso es lo que le toca. La pandemia es un ejemplo muy palpable que develó esta situación. Ya está reconocido por la UNESCO, por la ONU, incluso la OMS. Fueron mujeres, enfermeras, doctoras, amas de casa, esposas, abuelas, tías, cualquier identidad, quienes estuvieron a cargo prioritariamente de las personas que enfermaron o enfermamos por COVID, ¿sí? Dice Tania Rocha, una psicóloga muy destacada de la UNAM que utiliza esta categoría de análisis, que la diferencia con los hombres en la socialización es que a los hombres se les socializa para ser seres para sí, para que puedan forjar su propia biografía. Una mujer con ser seres para otros es muy complicado que tenga una biografía por el tiempo que ello ocupa. A quien hable de equidad de género ya, pues hay muchos elementos para contrarrestar esto. Uno de ellos es el trabajo doméstico, ¿sí? El trabajo doméstico reconocido ya incluso por el INEGI o por instancias serias como el Coneval, también conocido como un trabajo no remunerado y de cuidados, señala que las mujeres son quienes más cargan con esta actividad en la casa, al margen de que estén estudiando o no. Y ahí están las horas, ¿no? Las mujeres dedican a este ramo entre 12 y 17 horas a la semana, más que los hombres. Hay hombres que también se involucran, algunos, pero los parámetros siguen siendo muy inequitativos. Si tenemos mujeres que trabajan fuera de casa, me gusta mucho recalcar esto porque todas las mujeres trabajamos, casadas o solteras, en cualquier definición civil. Pero quienes salimos fuera de casa y recibimos un salario, aún así llegamos a casa y tenemos otro trabajo. Esto se conoce como la doble jornada. Tania Rocha incluso habla de lo que es la doble presencia en las mujeres. Y algunas autoras incluso hablan de la triple jornada. Cuando no alcanza el día y andan en la noche todavía resolviendo cuestiones domésticas, avanzándole a la comida, preparando lonche, etcétera, ¿sí? Sin contar también con los problemas que se tienen en las parejas. Muchas mujeres que se casan ya no son dueñas de su vida. Literalmente es el esposo quien les tiene que decir si pueden trabajar o no, si pueden tener el grupo de amigas con el que contaban antes o amigos, o bien si pueden visitar a su familia, a la de ella, por ejemplo, no a la de él. Es una cuestión de género. Está comprobado, los estudios de género son interdisciplinarios, es decir, están en todas las disciplinas. Y nos dice la línea de psicología y género que es un hecho que las mujeres más deprimidas son las que no salen fuera de su casa por un trabajo asalariado. Las que están expensas de lo que les da la figura proveedora masculina y que se encargan de todo lo que no se ve, el trabajo doméstico. El trabajo doméstico no se ve, ni se paga, salvo cuando se contrata generalmente a otra mujer para que lo haga. Pero gracias a lo que hace una mujer, pues las demás personas sobreviven en sus distintas actividades. No hay vacaciones, al contrario, con las vacaciones y con los puentes hay más trabajo, ¿sí? Aquí hay muchos jóvenes, muchas jóvenes también,
tal vez viven en sus casas. Yo no sé si alguna vez le dan gracias a su mamá, generalmente es la mamá, quien pone un plato de sopa ahí en la mesa, tiene la ropa limpia y muchas minucias de esa naturaleza, ¿sí? Generalmente no se hace y generalmente nada más se les recuerda el 10 de mayo y equivocadamente con un regalo de género, una plancha, ¿sí? Algo para la casa, no para ella. Es una cuestión de género también. A diferencia del Día del Papá, ¿no? Tercer domingo de junio. A un papá no se le da una plancha, se le da otra cosa que tenga que ver con su construcción social de género. Y hay una percepción en las mujeres que están solo en el hogar de que no son redituables en el sentido de una aportación al Producto Interno Bruto, al trabajo. Ellas mismas ningunean, porque así les fue enseñado, que ese trabajo que realizan no tiene ningún reconocimiento. Estamos hablando, literalmente, si alcanzan a ver esta imagen, de mujeres. Si aquí hay alguna mujer asalariada, puede entender perfectamente mejor esta imagen, porque hace una doble jornada, ¿sí? No es gratuito las enfermedades, por ejemplo, que padecen las mujeres y los hombres, que también tiene que ver con una cuestión de género. Por eso les decía que el género está hasta en la sopa. Muchos hombres se mueren porque no se atienden un infarto. Les da un dolor y como uno de los lineamientos de la masculinidad hegemónica es que se hagan fuertes, que no den a conocer sus emociones, pues se aguantan. Sin saber que está ahí, están sufriendo un infarto. Todo esto está documentado, ¿eh? Hay muchas referencias, artículos al respecto. Dice Marcela Lagarde, una erudita de estos temas, que las mujeres que trabajamos fuera de casa somos superwoman, así como la Mujer Maravilla, o mujeres tradicionales modernas, que lidiamos con esto. Aquí el simple hecho de verla así vestida implica que tiene un trabajo asalariado, ¿sí? Y que está lidiando con esto. Lo que muchos hombres dicen que las mujeres son multifacéticas porque están haciendo de comer y están con una carga de ropa y haciendo mil cosas, es parte de la sobrevivencia de género que les ha caracterizado desde hace mucho tiempo. Y eso es la doble jornada. A eso se refiere. Y es una actividad sobre todo eminentemente femenina. Y se traduce en múltiples facetas, ¿sí? Se traduce en cocinera, en planchadora, en una mujer que lleva a los niños y a las niñas, muchas actividades que tienen que ver con lo doméstico y con lo familiar. Muchas mujeres que están en el trabajo y se está llegando la hora de comida están pensando qué van a comer y a lo mejor el esposo no está pensando lo mismo o puede pensar en todo menos en eso, porque es una cuestión de género. Y bueno, como anda circulando este meme, no sé si lo han visto en internet, literalmente así es el asunto. La carrera que llevan los hombres de manera general no tiene estos obstáculos. ¿Y eso en qué se traduce? Que estén en puestos de toma de decisiones. Aquí van a hablar de política, tienen que tocar este tema, ¿no? Por eso se habla de violencia política contra las mujeres. Y también lo que es el ascenso en los techos de cristal. Lo difícil que es para una mujer estar en un puesto de toma de decisiones de la mano de todo lo doméstico y familiar, incluso aunque ella le pague a otra mujer porque le ayude a llevar a cabo esto. Dice una feminista nigeriana que les recomiendo mucho, no sé si la conozcan, Chimamanda, que muchas veces las mujeres son responsables o son cómplices de que los hombres no se involucren en las cuestiones domésticas, porque así fueron educadas, con señalamientos como lo van a hacer mal, no puedes hacer esto, no te queda bien, y por supuesto que la propuesta es de que se involucren, como sea que salga. Sabemos que todo es la cuestión de la experiencia, ¿no? Si recordamos la primera vez que agarramos un carro, a unos años después, pues la diferencia es enorme. Ya en automático manejamos, rebasamos. Es lo mismo con la socialización de género en casa. Y también dice Chimamanda que quitemos este verbito de ayudar, que cómo usan algunas mujeres u hombres. Yo sí ayudo a mi esposa si soy hombre. Mi esposo me ayuda si soy mujer. ¿Por qué se le tiene que hacer un reconocimiento especial a un hombre que ayuda en una casa?
A las mujeres no se les hace un reconocimiento oficial. Lo mismo debiera de ser con los hombres. Y señala esto: una madre no debería ser madre soltera a menos que lo sea de verdad. ¿Qué significa eso? Si estás sola como mujer, criando un hijo o una hija, pues te avientas el paquete sola. Pero si estás con un hombre a tu lado, el que se encargó de la procreación también de ese nuevo ser, ese hombre tiene que contribuir en todo sentido. Es responsable de la crianza, de la educación, de la socialización, de todo. Y eso, ¿saben qué? Eso tiene que ver con la educación. Por eso estamos aquí. Porque la gente no sabemos o lo tomamos como un cliché o como hombres mandilones. Esto no es ninguna moda. Ahorita voy a sustentar parte de la normativa que hay sobre esto. Y bueno, eso para que reflexionen con base en lo anterior. Las personas que ocupan un espacio son las personas encargadas, pues, de limpiarlo, no nada más un sexo, aunque ese sexo trabaje fuera de casa, ¿sí? Otro elemento que habla de la desigualdad entre hombres y mujeres y la inequidad es la doble moral. En la sociedad no hay una moral, hay dos, dependiendo del sexo que la ejecuta. La doble moral es que hombres y mujeres hacen lo mismo, exactamente lo mismo, pero la evaluación social es distinta, dependiendo del sexo que la ejecuta. ¿Cómo se ve socialmente? No me digan, pero piénsenlo. ¿Cómo se ve socialmente un hombre que tiene varias parejas? Es hasta cotizado en términos sociales. ¿Cómo se ve una mujer que tiene varias parejas, que tiene una vida sexual activa? De esas 4 letras no la bajan. La connotación es muy distinta, ¿sí? Eso es la doble moral, y aquí hay algunos ejemplos. Desde mujeres que andan con pareja más jóvenes, que no se concibe una relación de amor porque ¿cómo? Literalmente está vieja. Ahorita voy a hablar del lenguaje. La connotación de vieja en las mujeres tiene una doble violencia. No es lo mismo que si yo digo viejo, ¿sí? Y es una cuestión de género. ¿Cómo se ve la pérdida de la virginidad en un hombre, en una mujer, el adulterio, la soltería, el divorcio, un padre soltero? Y la lista puede prolongarse. Los hombres también tienen toda una línea de construcción de género y también tiene que ver desde que están en el vientre materno, los juguetes que se les da, lo que se les dice que deben de ser, el lugar que ocupan en los espacios en la familia, los deportes y las formas que practican en esos deportes, en las carreras, etcétera. Eso se llama género. Y un énfasis que nos está causando muchos problemas en esta socialización de género en los hombres es la violencia. Contrariamente a lo que pareciera ser la racionalidad, la violencia en los hombres tiene que ver con las personas que supuestamente más aman, la pareja, los hijos y las hijas. No es gratuito que los feminicidios, por ejemplo, la persona culpable esté dentro de la familia o en personas cercanas a esa familia. Y hay un autor, Verduzco, de la UNAM, que ha trabajado mucho el tema de masculinidad y que nos dice en esta definición más o menos cuál es la ruta de género que siguen los hombres. La voy a leer también por quienes están atrás. Desde niños saben que tienen que jugar al fútbol y a las luchitas. Aprenden que no deben llorar, que se tienen que aguantar y que no pueden jugar con muñecas o jugar con niñas. En su juventud saben que tienen que acercarse a las mujeres, principalmente para seducirlas, para presumir los encuentros sexuales o competir con sus compañeros. Si les gusta leer, si gustan de las artes o se inclinan por las actividades tranquilas, corren el riesgo de no ser aceptados como hombres de verdad y de ser catalogados como raros o mariquitas. En la adultez, se asumen tan fuertes e invulnerables que no van al médico, aunque su salud esté en riesgo. Tienen que demostrar que poseen el control sobre las mujeres, empezando por las de su familia, sin importar si eso significa gritar, pegar, aventar, ignorar o insultar. Estas medidas las aplican incluso con quienes supuestamente más quieren, sus parejas, hijas, incluso con sus hijos, para hacerlos más hombrecitos.
Si tuviéramos hipotéticamente un matrimonio heterosexual con 2 adolescentes, un hombre y una mujer, quien tiene más restricciones de género es la mujer. Empezando para salir y a qué horas llega y con quién va. Situación que no es lo mismo con los hombres. Eso se llama inequidad de género, ¿sí? Seres para sí en los hombres significa vivir la vida, ¿sí? Y es un elemento de lo que se conoce como feminidad tóxica o hegemónica. La equidad de género promueve una masculinidad no tóxica, como ahorita vamos a ver, ¿no? Y esta manera de ser de los hombres forja pactos patriarcales. No le preguntan a los hombres si quiere tener socialización en esto. Simplemente al nacer en una cultura, esto es lo que les precisa, ¿sí? Es como a las mujeres, no se les dice si les gusta la violencia, simplemente se les violenta, porque es parte de la dinámica de la sociedad en la cual están insertas. Y los pactos patriarcales, no sé si aquí leen a Celia Amorós, es una filósofa española que tiene literatura muy oportuna y tiene que ver con estos pactos patriarcales, por ejemplo, desde la política, y que se da en todos los contextos, de manera voluntaria, consciente o inconsciente, y tiene que ver con todas las interacciones. Los pactos patriarcales incluso también pueden ser compartidos por algunas mujeres, pero prioritariamente es una cultura entre hombres. No sé si vieron esto hace poco en internet, ¿sí? Romper el pacto significa no ser cómplices de esas dinámicas de género que agreden a las mujeres, como el hecho de postularse personas en la política hombres teniendo denuncias de acoso sexual, por ejemplo. ¿Se imaginan qué funcionario va a ser una persona masculina que se mueve en esta línea? A eso se refiere en gran medida esto. Y bueno, en términos gráficos, lo que es la inequidad de género se traduce en esto. Si alcanzan a ver la imagen, aquí es una escalera eléctrica, aquí van los hombres. Y esta es una escalera que no es eléctrica, pero aparte lleva aquí un bebé y lleva aquí el maletín. Es difícil subir esta escalera a la misma velocidad que esto. Esta es una explicación coloquial de las rectoras que hay en las universidades del país. ¿Cuántas rectoras hay? Tiene que ver con esto, mujeres en puestos de toma de decisiones, entre otros elementos. Dice Joan Scott, lo que les comentaba hace rato, que las relaciones de género están en todas las relaciones sociales. Donde quiera que hay personas, hay relaciones de género. Y bueno, hay muchas maneras de ver el género en la historia, muchísimas, y yo aquí no tengo tiempo de exponerlas todas, pero a propósito de lo que van a ver aquí, pues un elemento es el sufragio femenino. Decía muy bien quien preside el IES que estamos en el año donde se conmemora el 70 aniversario. Ojalá que les traigan una conferencia para que vieran cómo fue el sufragio para las mujeres. Fue a cuentagotas y primero fue a nivel municipal. Y por si no lo sabían, ¿saben quiénes fueron las primeras mujeres que pidieron el voto en este país? ¿Y cuándo? Fueron zacatecanas. En 1824, de acuerdo a un documento de la AGN, y en 1853. Y por supuesto que no les hicieron caso, ¿verdad? Porque tuvieron que pasar 100 años para que las mujeres obtuvieran el derecho a votar y ser votadas, ¿sí? Y bueno, tan solo uno de muchos elementos. El antecedente más directo, porque hay muchos antecedentes, pero no acabaríamos aquí con tanta información. El antecedente más directo es esta francesa, esta intelectual, Simone de Beauvoir, novia de Jean-Paul Sartre, en una relación bastante sui generis. Esta mujer escribió varias cosas, pero el antecedente que nos interesa aquí es este libro que pueden bajar de internet, El segundo sexo. Es un análisis de las mujeres en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Son dos tabiques que ni se sienten, ¿no? Cuando los leen. Están bien hechos. La idea central de estos libros es esto que está aquí entre comillas. No se nace mujer, se llega a serlo. Esa es la definición de género. Este libro salió a la luz en 1949
y es el origen más cercano que se toma de la categoría de género. En México, los análisis de género llegaron en la década de los 80 del siglo pasado, y ahí la llevamos. Por eso es que en muchas universidades, lástima que no en la de Zacatecas, ya hay maestrías de estudios de género, centros de investigación de género, currículas permeadas con la perspectiva de género. Aquí tenemos avances importantes, pero no tenemos todo lo que se requiere, ¿no? Entonces, ese antecedente es oportuno. Hay que considerar también en la perspectiva de género lo que les decía hace un momento. Estamos hablando de diferentes tipos de mujeres, igual de hombres. Me explico mejor. No existe la categoría hombre, como tampoco existe la categoría mujer, sino en plural. Si ustedes ven esta imagen, aquí vemos 3 mujeres. Una niña, la que se infiere que es la dueña de la casa, y una mujer que está haciendo el aseo. ¿Qué tienen en común estas 3 mujeres? Solamente el sexo, son mujeres. La categoría de género está permeada por la edad, por la clase social, por la raza. Mientras ella puede estar pensando, ¿qué me voy a poner en la próxima fiesta? Para ella, su principal pensamiento es ajustar el día con lo que le pagan. Y para ella, su principal problema es resolver su tarea de matemáticas, ¿sí? Las mujeres somos una pluralidad. El concepto de género no es omniabarcativo u omnicomprensivo. ¿Quién se encarga de la socialización de género? Todo mundo. La cultura, la escuela, la mamá, el papá, las instituciones, las leyes, los medios de comunicación, el trabajo, la política, todo mundo. Los señalamientos, incluso cosas que ni se dicen, nada más lo que es el lenguaje visual, también educa en términos de género. El lenguaje es central en esto, a lo que me estoy refiriendo. El lenguaje sirve para comunicarnos de diferente manera, por medio de la audición, por medio de lo gráfico, por medio de las palabras. El lenguaje sirve para representar el mundo. Y tradicionalmente, si le hacemos una auditoría de género al lenguaje, pues no la logra el lenguaje. El lenguaje es machista, el que tenemos en nuestra cultura. Y eso tiene que ver con que está vehiculizando las jerarquizaciones sociales de los hombres respecto de las mujeres, ¿sí? A través del lenguaje se oculta, se invisibiliza a las personas, a los sexos. Las mujeres no somos alumnos, no somos maestros, no somos licenciados en Derecho, sino lo equivalente en femenino. Maestras, alumnas, licenciadas en Derecho. Dice Juan Guillermo Figueroa Perea, también especialista en masculinidades en el Colmex, que no existe lo que no se nombra. Y las mujeres necesitamos ser nombradas en todo sentido. El lenguaje hace género, así, para acabar pronto. El lenguaje transmite creencias, valores, prejuicios, estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Que es uno de los elementos fundantes de la perspectiva de género. Es lo que la gente cree que le corresponde a uno u otro sexo. Un estereotipo de género en los hombres es que saben manejar bien. Si vemos por ahí a alguien que está batallando en estacionarse, te aseguro que es vieja. Apostamos luego, ¿sí? Es un estereotipo de género. Otro estereotipo es el que se cree que las mujeres, nada más por ser mujeres, saben o deben de saber cocinar bien. ¿Sí? Es un estereotipo de género también. Y eso alimenta, junto con los roles, la socialización de género entre hombres y mujeres. ¿Han leído a Rius? Léanlo, aparte se van a divertir. Tiene un libro que se llama La Revolución Femenina de las Mujeres. De aquí saqué esta imagen, ¿no? Sin saber qué es el género, a través del lenguaje, se está dando una cátedra de ser hombre y de ser mujer. Muchas de estas oraciones pronunciadas por parte de mujeres, ¿sí? Desde una suegra que le dice a la nuera, atiende a tu esposo, hasta cualquier otra situación que se puedan imaginar, ¿no? Una mamá que le dice a su hija, atiende a tu hermano, para eso eres mujer. Le está dando una cátedra de género, sin saberlo.
El lenguaje no tiene equidad de género. Si revisamos algunas situaciones, vemos cómo algunas veces hombres y mujeres utilizan el genérico masculino para incluir a los hombres. Esto es incorrecto, decir el hombre. Lo correcto, si estamos hablando de hombres y mujeres, lo correcto es esto: la humanidad, las personas, las mujeres y los hombres, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se fijan que nunca es al revés? Muy pocas veces un hombre o una mujer dice bienvenidas, casi siempre dice bienvenidos. El punto es que aunque la mayoría sean mujeres, tampoco se debe de decir bienvenidas si hay al menos un hombre, porque caemos en lo que estamos denunciando, ¿sí? Los duales aparentes, que los analizan aquí en letras, en la línea de lingüística, con perspectiva de género. Los duales aparentes son palabras que nomás les cambias la terminación sexual y es como la doble moral, ¿no? Tienen una connotación muy distinta si se es hombre o si es mujer. ¿Qué significa perro o perra? Una que es clásica del ámbito público. ¿Qué es ser un hombre público o una mujer pública? La diferencia es abismal, ¿sí? ¿Qué significa ser zorro o zorra? Callejero, callejera, etcétera, etcétera. Cualquiera. Hay toda una línea de análisis de esto. Se le conoce como duales aparentes. Y el lenguaje también es sexista por lo que se dice. Y aquí no importan los grados, ¿eh? El hombre puede tener doctorado, vestirse Calvin Klein y proferir un lenguaje sexista, ¿sí? Esto pasó mucho, vieron cuando leyeron mi reseña curricular, hice un trabajo de una de las maestras que estuvo en esta unidad, Irene Ramos, la magistrada Irene Ramos. Para hacer el artículo, bueno, la entrevisté varias veces, me contó una de cosas que yo espero que aquí no pase ya, ¿no? O en otras unidades. Maestros, porque ahí sí es literal, que le dicen a las mujeres que nada tienen que hacer en una educación superior, ¿sí? Que se vayan a atender su casa. Y eso es un lenguaje sexista. Entonces, no tan solo es no nombrar a las mujeres, sino lo que se dice y cómo se dice de ellas. Los refranes, los chistes, están cargados con sesgos de género. Y tenemos toda una tradición española impresionante. España es un país eminentemente machista. Y sí saben que fue el que nos conquistó, ¿verdad? Entonces, en esa fusión de mestizaje, pues está de por medio toda una cultura, incluyendo el lenguaje. Estos son algunos refranes, ¿no? Pero pues la lista puede prolongarse. El lenguaje sexista también tiene que ver con los contenidos curriculares en las asignaturas. ¿Cuántas autoras están en los programas? ¿Cuántos temas de mujeres están ahí? ¿Sí? Es parte de lo que es la reivindicación de una cultura de equidad. En pocas palabras, cuando el lenguaje discrimina, invisibiliza o agrede, es un lenguaje sexista, ¿sí? Y está ya normado por la ley. Ahorita es con lo que voy a terminar. No es de que quieran o no entrarle. Esto ya está por norma. Nada más que hay que saberlo. No se puede tener una conciencia si no se sabe algo para actuar. ¿Por qué es tan difícil si es un hombre decirle médico, presidente, arquitecto, ingeniero, profesor técnico? De hecho, no lo es. ¿Por qué es difícil si es una mujer nombrarla en femenino? La perspectiva de género habla de deconstrucciones, empezando por lo elemental que es el lenguaje. Esto no es correcto. O si dijéramos el día del abogado, ¿que no hay abogadas? Esto es lo correcto, ¿sí? Este es un promocional de la UNAM. La UNAM está certificado en perspectiva de género y ahí la lleva, ¿sí? Entonces, esto es lo que implica una deconstrucción. Esto también, y muchos de estos datos, todo lo que les decía yo de los lineamientos de género, que sería imposible verlos en tan poco tiempo, muchos de ellos tienen un referente femenino. Por ejemplo, el Día Internacional de la Inventora y el Inventor fue por el nacimiento de esta mujer. En pocas palabras, inventó el Wi-Fi, ¿sí? Es como el Día del Libro en México. Tiene que ver con
en la fecha de nacimiento de una mujer que le encantaba leer, que era una ávida de la lectura, Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo. Muchos referentes tienen que ver con esa línea. ¿Por qué necesitamos la perspectiva de género? ¿Sí? ¿Por qué es necesario? La necesitamos para saber qué es la perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Es una herramienta de análisis que nos permite identificar diferencias entre hombres y mujeres. ¿Para qué? ¿Nada más para darnos cuenta? No. Para actuar, para desarticular, para deconstruir, para promover situaciones de equidad. ¿Y qué es la equidad? La equidad tiene que ver con que la gente vea diferente todo lo que le circunda. Tiene que ver con que podamos erosionar todos estos tipos de señalamiento, empezando por el principal, que es la violencia contra las mujeres, y que no se remite nada más a los feminicidios. Ese es el grado extremo de la violencia contra las mujeres. Pero estamos hablando de discriminación, de burlas, de muchas situaciones. Estamos hablando de incrementar el número de mujeres en la ciencia, mujeres que sean científicas, mujeres que se la crean primero por sí mismas a partir de ser niñas que pueden presidir un campo fáctico del conocimiento. ¿Nos educan igual a los hombres y a las mujeres? Pues esto parece una caricatura, ¿no? Porque no nos educan así. No nos educan así, que esto es un planteamiento de equidad. Dice Marta Torres Falcón, que es abogada. Un día deberían de invitarla. Ella fue mi maestra en el Colegio de México. Es experta en leyes y aparte con perspectiva de género. La última vez que vino a Zacatecas me gustó esto que dijo, ¿no? Si la discriminación de género está naturalizada, la violencia se vuelve invisible, ¿sí? Yo creo que el mensaje se cuenta por sí mismo. Y bueno, ahí está la historia para dar cuenta en el pasado y en el presente cómo los derechos de las mujeres han sido librados por ellas. Por eso es que todavía sigue el movimiento feminista, todavía no acaban. Todavía hay muchos derechos que no se han logrado. No estamos hablando en el siglo XIX que se pedía el derecho a la educación o el derecho al sufragio, pero estamos hablando de otras situaciones. Y esto tiene que ver con el feminismo. Yo quise compartir muy brevemente esto porque hay mucha tergiversación también sobre el término. Feminismo no son mujeres locas, amargadas, homosexuales. El feminismo tiene que ver con una situación ideológica y práctica que se lleve a cabo para lograr una equidad. Dejen quito esa alarma porque va a estar ahí haciendo ruido. El feminismo real, no el trasnochado, ese quiere a los hombres y de hecho los necesita porque son parte de una colectividad social. ¿Sí? No se puede entender el feminismo con un grupo nada más de mujeres. Si no le entran los hombres en cualquier categoría, no llegamos a gran cosa. ¿Sí? Por eso dice aquí el feminismo es pro mujeres, pero no es anti hombres. Nomás que hay muchos tipos de feminismo. Las feministas radicales no quieren a los hombres. Yo soy feminista, orgullosamente, pero no soy radical, porque pienso que la exclusión no nos lleva a ningún lado. ¿Sí? El feminismo tiene ideas. Yo hice una especialidad de género en el Colmex, todo un semestre llevé una materia de feminismo, ¿sí? Hay muchas posturas, hay muchos planteamientos, pero grosso modo el feminismo está compuesto por dos cosas, por una ideología, por ideas o teorías, y la segunda parte es la práctica, es hacer algo al respecto. O sea, no basta con yo darme cuenta que tengo un problema de género en la sociedad, necesito desde donde yo estoy hacer algo al respecto. ¿Sí? El feminismo cuestiona, es crítico, claro que sí, pero también es activista. Y su meta es un mundo más justo. ¿Por qué? Hay muchas situaciones que también afligen a los hombres. En este país debería de haber, porque no está en todos los contextos, por ejemplo, políticas de paternidad. Un hombre que se convierte en papá, que tenga una licencia
para estar con su esposa, con su hijo, con su hija, por ejemplo, entre otros elementos. Así es como la gente ve al feminismo, por eso denosta a las mujeres, ¿sí? Y así es como es el feminismo. ¿Qué queremos las mujeres? Queremos una igualdad con los hombres, que no existe del todo. Y bueno, hay todo un discurso, lo vemos, hay cambios importantes, pero no hemos acabado, ¿no? No sé si han visto esta canción feminista, Arroz con leche, que lo hizo una maestra feminista para sus alumnas, ¿no? Lo pueden encontrar en internet. ¿Qué dice? Arroz con leche, yo quiero encontrar una compañera que quiera soñar, que crea en sí misma y salga a luchar por conquistar sus sueños de más libertad. Y finaliza, ¿no? Valiente sí, sumisa no. Feliz, alegre y fuerte te quiero yo. Este es un mensaje feminista. Si ustedes van a la letra original, ¿qué dice la letra original? Arroz con leche, me quiero casar con una señorita, lo subrayo, de la capital, que sepa coser, que sepa bordar, bla, bla, bla. Es una canción de género tradicional, ¿sí? El feminismo deconstruye estas situaciones. En el pasado, nomás que a veces esto no se enseña en las escuelas, se debería de enseñar. El pasado está repleto de las acciones que han hecho mujeres en todos los periodos históricos. Yo no estaría aquí hablando si no fuera por lo que hicieron quienes me presidieron. Y lo que estoy haciendo, empezando por esta charla, pretendo que tenga incidencia en las generaciones actuales de niñas, de mujeres. El feminismo ha crecido de manera particular con las jóvenes, porque es a las que más directamente les llegan este tipo de situaciones, ¿no? Con una demanda muy específica, una vida libre de violencia. Vean a las mamás que andan buscando a sus hijas. ¿Qué pasa cuando a una familia le arrebatan a una mujer, a una hija, a una niña, y nos enteramos de los resultados? Violaciones, cautiverio. Dice Marta Torres que ya ni siquiera los cadáveres gozan de una dignidad, porque también sobre ellos se van, ¿no? Los desmembran incluso. Estamos hablando de grados extremos de violencia. Vivimos en una epidemia más fuerte que el COVID, ya está reconocido por la UNESCO, la violencia contra las mujeres. Y entonces la historia del feminismo da cuenta de eso, ¿no? De todos esos logros, de todos esos avances, de todos esos obstáculos. En la educación, si le damos una ojeada, la primera profesionista, una médica, Matilde Montoya, hasta 1888 obtuvo su grado y tiene una vida interesantísima de género, para que vean cómo estuvo el asunto, de cómo estudió. La de en medio fue la primera abogada a nivel nacional, en 1890, también con una vida complicada. Y la de acá, de esa, la primera arquitecta, que obtuvo su título en 1936. La primera profesionista que tuvo Zacatecas salió de aquí, de Derecho, en 1949. La licenciada Julieta Franco Talancón. Es la primera profesionista, ¿sí? Ahorita estoy haciendo un trabajo de ella porque fue la primera jueza en Zacatecas, la primera notaria, ¿sí? Entonces, es parte de una historia que todavía no se hace y que la que hay, la gente no la conoce. Les pregunto, por ejemplo, hablando de historia de mujeres, la primera estatua que se puso en Zacatecas fue de Beatriz González Ortega, ahí por la Fuente del Pescadito, y luego la cambiaron allá por la Alameda. Piensen, no me digan porque si no, no acabamos, pero ¿conocen quién fue Beatriz González Ortega? Y fue zacatecana. Y se le puso al tú por tú a Villa, a propósito de que este año es el año de Villa, ¿sí? Bueno, pues por ahí se los dejo de tarea. Y como esa, muchas mujeres más, ¿no? En todos los contextos. Dice Piñera, David Piñera, que es un especialista en el análisis de las universidades en México, que en 1960 solamente había 10% de mujeres. El ingreso masivo de las mujeres a las universidades fue hace muy poquito, apenas la década de los 80. En los 80, el 30%, ¿sí?, de mujeres. Y en el 2020, el 51.4%. Aquí nada más hay que hacer un análisis, porque sí hay estudios de esto. ¿Dónde están las mujeres en esas carreras? Porque también hay muchos elementos de género,
El feminismo ha servido también para obtener derechos como el sufragio, ha servido para visibilizar todas las ausencias que hay en diferentes escenarios, como estos logos. Ha servido también para visibilizar dónde han estado las mujeres y qué han aportado en distintos campos del conocimiento y con qué parámetros. Vean en Netflix la película La Buena Esposa. Tiene que ver con este dato que estoy aquí comentando. Esta es una acción afirmativa, hace rato se hablaba de ello, no iban a tener aquí un módulo específico de ello. La ONU ha diseñado, ha planteado algunas fechas para cerrar esas brechas de género. Una de ellas tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer y la Niña, el 11 de febrero, para poder desarrollar políticas públicas en que las mujeres incursionen más a esta línea, ¿sí? También el Día Internacional de la Niña, el 11 de octubre, en esta línea, que tengan referentes aspiracionales. La muñeca es una astronauta. ¿Qué significa si les damos ese tipo de parámetros a las mujeres? Mujeres seguras. De entrada les aseguro que van a ser mujeres que no van a tolerar la violencia, ni se van a meter en ella. La van a oler en el noviazgo y pues ahí se ven, ¿no? Eso no es amor. Eso no es tener un compromiso de pareja. Y pueden incidir también en realidades que tenemos todavía, no sé qué tanto conozcan de historia oriental, pero está para llorar el asunto. Vean esta película, Me llamo Noyum, tengo 10 años y quiero el divorcio, basada en el 2017 en un hecho real. Hay muchas, también está El secreto de Soraya, Breadwinner, etcétera, etcétera, ¿sí? El cine es algo que catapulta mucho la inequidad de género. Hay muy buenos títulos que podemos documentarnos. Bueno, ¿qué les digo de la serie que está ahorita en Netflix, no? La primera abogada de Italia, ¿sí? Por ahí véanla. La Agenda 2030, ¿han oído hablar de ella? En el 2015 se reunieron en Nueva York varios países, incluyendo México, y así como que analizaron el mundo, ¿no? Y se dieron cuenta que había al menos 17 áreas de oportunidad para tratar de resolver todas esas asimetrías y problemas sociales de gran envergadura. Nada más quiero señalar 2. El 4 se llama educación de calidad y el que está a un lado, igualdad de género. De ese tamaño es la importancia de la perspectiva de género. Este objetivo, que está materializado como en 160 metas, tiene que ver con lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, porque todavía a nivel mundial siguen sufriendo discriminación y violencia en todo sentido. Estos son algunos de los lineamientos claves de la Agenda 2030 en términos de igualdad de género, en todo sentido, ¿sí? Aquí en México también venden a las mujeres, por si pensaban que nomás pasaba en los contextos de África subsahariana. También aquí en México, ¿sí? Hay una instancia que se encarga de todas las políticas de género a nivel mundial que se llama ONU Mujeres y que fue creada en el 2010 para atender de manera más puntual este tipo de problemáticas. Cada año, en el contexto del 8 de marzo, saca un eslogan y toda una política que se lleva a cabo durante todo el año. El pasado marzo sacaron esta, ¿no? Porque se dieron cuenta, por ejemplo, con la pandemia, que había muchas áreas de oportunidad de las mujeres en el ámbito digital. La perspectiva de género está en la ley, en todas las leyes educativas, tanto la básica, esta mejor conocida como Nueva Escuela Mexicana, incluye kinder, primaria, secundaria y preparatoria, ¿sí? En todos lados se habla de incursionar con la perspectiva de género desarrollada para que se deje de ejercer la violencia que sufren las niñas y las mujeres en todo sentido, a través de estereotipos, a través de roles, a través de contenidos, etcétera. La Ley General de Educación habla de género, de perspectiva de género, de equidad y de violencia contra las niñas, mujeres y jóvenes, en diferentes artículos. Esa sería otra conferencia aparte. Aquí nada más quise resaltar algunos elementos. Y también la Ley General de Educación del 21. Esta compete a todas las licenciaturas, maestrías, doctorados, especialidades y escuelas normales, ¿sí?
Hay todo un lineamiento de género en esta ley. Esto está por ley, es la mejor arma para incluirla en las CIES. Incluso habla de paridad de género en puestos de toma de decisiones. Si a alguien no le queda claro esto, pues es porque no sabe. El eje de género es un eje, o debiera de ser un eje transversal en las currículas de todas las licenciaturas y posgrados, etcétera, ¿no? Y entonces llegamos a lo que nombra esta charla, que es la igualdad sustantiva. Pues la igualdad tiene que ver con los derechos humanos del 48, ¿no? Como seguramente ya lo han visto aquí en una clase. Pero la igualdad sustantiva data de CEDAW, conferencia de CEDAW, y tiene que ver que en el terreno de la práctica, o sea, que no se quede en letra muerta, el ejercicio de esos derechos, particularmente por todo lo que he estado diciendo y más, para las mujeres. Eso es la igualdad sustantiva. Y la igualdad sustantiva no es algo que se dé de la noche a la mañana, no se transmite por ósmosis. La igualdad sustantiva tiene que ver con la educación. La gente nos tenemos que educar en ello, por medio de un taller, de un diplomado, de una materia, etcétera. Porque el asunto está así. Está subiendo la escalera, ya no trae al niño, la niña, el maletín, pero aquí va con un motor, ¿sí? Más rápido. En términos visuales, pero también está en términos de indicadores, por ejemplo. Todo esto pues tiene que ver con la educación. Este es un mural que está aquí en Zacatecas, se los quiero presumir. Es un mural que está ahí en Santa Rita. Me encantó cuando vi esa imagen, que la puse en uno de los libros que invité aquí la vez que me invitaron, porque el conocimiento es poder, que es una frase de Michel Foucault, tiene que ver con esto, con documentarnos, con aprender, con demandar lo que tengan que demandar. Si alguien les acosa, pues díganlo, porque eso está hasta por ley ya, ¿sí? De manera específica, estos son los indicadores mundiales. El índice global de la brecha de género es un indicador que se comenzó a sacar en el 2006, midiendo en países estas 4 líneas: la educación, la economía, la salud y el empoderamiento político, en lo que se va a centrar este taller, ¿no? Y bueno, nos dicen que tienen que pasar 132 años si las cosas no cambian para hablar de una paridad, ¿sí? Pues es mucho tiempo, por eso es que hay que hacer algo. De hecho, la ONU ya reconoció que la pandemia tuvo un retroceso en parámetros de equidad, ¿sí? Por todo lo que implicó ello. En el puntero va Islandia, hay que ir a Islandia, es donde están los mayores parámetros de género. Este país ha cerrado en más de un 90% las brechas de género y lleva en el podium 12 años, ¿sí? Tiene políticas de género pues muy destacadas. Las mujeres queremos igualdad y queremos equidad, no es lo mismo. Igualdad es darle a cada sector lo mismo. La equidad es darle a cada quien lo que necesita. Un hombre en un trabajo necesitaría 1 hora de lactancia materna, pues no. Ahí no estaríamos hablando de una equidad, pero una mamá que acaba de ser mamá, pues sí, ¿sí? Ambos son discursos que enarbola la perspectiva de género. Y termino con esta última lámina, ¿no? de Malala, un ejemplo clarísimo, cuando puedan lean su biografía, un ejemplo clarísimo en carne propia de cómo la educación nos transforma, nos hace ir por esos derechos que estamos demandando, ¿sí? Y beneficia a un mundo, no nada más a las mujeres. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Norma Gutiérrez Hernández por su intervención.
A continuación, solicitamos a nuestras autoridades pasen al frente para hacer la entrega del reconocimiento a la ponente. ¿Alguien de los presentes desea hacer una pregunta? Ok. Bueno, todo quedó claro. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la Unidad Académica de Derecho de la UAS otorgan el presente reconocimiento a la doctora Norma Gutiérrez Hernández por impartir el taller Introducción a la Perspectiva de Género, lineamiento indispensable para la igualdad sustantiva. A nombre del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, agradecemos su presencia y les recordamos que la siguiente sesión será el próximo jueves 4 de mayo. Que tengan una excelente tarde.